Página 1. Trabajo, de Lars Bensen, 2008. Serie El arte de vivir. Editor de la serie, Mark Vernon. Desde Platón hasta Bertrand Russell, los filósofos han involucrado a un amplio público en asuntos de vida o muerte. La serie Art of Living tiene como objetivo abrir las riquezas de la filosofía a un público más amplio una vez más. Tomando como base las preocupaciones de los antiguos filósofos griegos, la serie plantea la pregunta, ¿cómo debemos vivir? Los autores se basan en sus propias reflexiones personales para escribir una filosofía que busca enriquecer, estimular y desafiar los pensamientos del lector sobre su propia vida. En un mundo donde las personas buscan nuevos conocimientos y fuentes de significado, la serie El arte de vivir muestra el valor de la filosofía y la revela como un gran recurso sin explotar para nuestra época. 0.0 Introducción. En 1954, cuando mi padre tenía 14 años, se convirtió en aprendiz de plomero en un astillero en Moss, una pequeña ciudad industrial en el sureste de Noruega. El astillero construyó principalmente grandes petroleros. Era la empresa más grande de Moss y allí trabajaban 2000 trabajadores. A la edad de 18 años, mi padre se convirtió en plomero regular y unos 10 años más tarde se convirtió en capataz. En 2002 se retiró por problemas de salud, habiendo estado expuesto a grandes cantidades de amianto en el astillero al principio de su carrera. Estuvo empleado en la misma empresa durante toda su vida profesional. Siempre tuve la impresión de que él, en su mayor parte, disfrutaba trabajando en el astillero. Sin embargo, también estaba ansioso por irse exactamente a las 3:30 p.m. todos los días laborables, y cuando era niño, generalmente me encontraba con él en las puertas del astillero antes de que camináramos juntos a casa. Había una distinción muy estricta entre el trabajo y el ocio, y mi padre tenía un contacto limitado con sus compañeros de trabajo fuera del lugar de trabajo. Si un colega particularmente cercano se enfermaba, podía visitarlo por la tarde, pero por lo demás, el trabajo y el ocio eran esferas sociales estrictamente aisladas. No parece que se le hayan ocurrido preguntas sobre si su trabajo era significativo o si era una expresión de su verdadero yo. Esta descripción de la carrera de mi padre es, en muchos sentidos, exactamente lo contrario de las descripciones actuales de lo que se supone que es el trabajo. La ideología actual del trabajo es que debe ser significativo y entretenido, que los colegas deben ser amigos y que el trabajo es principalmente una herramienta para la autorrealización. Además, con el desarrollo de nuevas tecnologías, el trabajo se ha desregulado en términos de dónde y por cuánto tiempo se lleva a cabo, desdibujando así la distinción entre trabajo y ocio. Cambiamos de trabajo a un ritmo cada vez mayor. Pocos tienen ahora un trabajo de por vida, y los cambios radicales de carrera en medio de la vida laboral de uno son cada vez más comunes. Y aunque vivimos más que antes, pasamos menos años en el trabajo. Tengo el tipo de trabajo que parece tener que ver con la autorrealización, ya que en gran medida puedo pasar cada día de trabajo exactamente como quiero, pero, sin embargo, con frecuencia me pregunto, ¿mi trabajo es realmente significativo? ¿Es esto lo que se supone que debo hacer con mi vida? Al menos una vez al mes considero dejar la universidad para encontrar algo que valga la pena hacer. La diferencia entre las actitudes hacia el trabajo de la generación de mi padre y la mía parece ser tan grande que uno está tentado a decir que vivimos en mundos diferentes, pero también creo que mi padre y yo compartimos mucho en nuestras experiencias de trabajo. Aunque mi padre nunca reflexionó mucho sobre el trabajo y la identidad, su trabajo en el astillero fue claramente una parte importante de quién se entendía a sí mismo y cómo lo consideraban los demás. Sin ese trabajo, se habría visto privado de una importante fuente de sentido en su vida.
Lo mismo vale para mi trabajo como filósofo. Ambos nos tomamos nuestro trabajo en serio, ciertamente hay orgullo involucrado. Aunque ninguno de nosotros es particularmente religioso, ambos somos protestantes en términos de nuestra ética de trabajo. Y sin trabajo probablemente ambos nos volveríamos locos. Desde que se jubiló, mi padre ha llevado a mi madre al borde de la locura, ya que él es incapaz de relajarse más de unos minutos a la vez, y ha redecorado todas las habitaciones de la casa varias veces. La idea de un mundo sin el trabajo probablemente nos llenaría a ambos de desesperación. Pero imagina un mundo sin trabajo. Diferiría significativamente del mundo en el que vivimos, pero está lejos de ser obvio que sería un mundo mejor. En un mundo sin trabajo, nuestros trabajos ya no serían marcadores esenciales de nuestra identidad. Las relaciones sociales tendrían que formarse sobre una nueva base. ¿Perderíamos algo, o quizás la mayor parte, de nuestro sentido de propósito en la vida? Tendríamos más tiempo para hacer lo que queramos, pero, ¿en qué? Toda nuestra vida tendría que ser reimaginada. Algunos argumentan que se acerca el fin del trabajo, que un mundo sin trabajo es nuestro destino histórico. Si bien no comparto esa opinión, un mundo así proporciona un experimento mental interesante, ya que pone de manifiesto el gran papel que realmente juega el trabajo en nuestras vidas. Este libro se centrará más en los aspectos existenciales que en los aspectos políticos del trabajo. El significado del trabajo será mi mayor preocupación. Por supuesto, no soñaría con pensar que se podría hacer una distinción estricta o analítica entre los aspectos existenciales y políticos del trabajo, ya que el trabajo y la política han estado entrelazados desde que existen el trabajo y la política. Es una cuestión de énfasis. Los temas de género, clase social, etnia, discapacidad, migración y globalización no se abordarán en gran medida. Me basaré en varias fuentes filosóficas, históricas y sociológicas, pero con el lector en general como mi objetivo. Además, mi atención se centrará en las sociedades occidentales. Cubrir las condiciones de trabajo de las personas en el mundo en desarrollo sería un ensayo completamente diferente. Algunas personas pueden preguntar qué podría saber un filósofo sobre el trabajo. Después de todo, hacer filosofía no parece un trabajo de verdad, ¿verdad? Ciertamente puedo ver su punto. Supongo que la mayoría de las personas que se convierten en filósofos a tiempo completo lo hacen por algún sentido de vocación, la sensación de que esto es lo que deben hacer en la vida. Otros pueden considerar dedicarse a la filosofía a tiempo completo más como unas vacaciones permanentes que como una vocación. Leer algunos libros, zumbarse en un sofá pensando, escribir unas cuantas páginas y decir algo supuestamente profundo no es mucho trabajo, ¿verdad? Si algún lector se pregunta si alguna vez he tenido algo parecido a un trabajo real, 8 años de trabajo a tiempo parcial como limpiador podrían contar. Sin embargo, confieso que no sigo la recomendación de John Locke de que todo erudito debe dedicar 3 horas diarias al trabajo manual, porque también se necesita ejercitar el cuerpo y no solo la mente. Gran parte de la escritura académica sobre el trabajo parece llevarse a cabo a tal distancia de su objeto que en realidad pierde su conexión con él y se vuelve más o menos irrelevante excepto como parte de la propia industria académica. Este peligro es quizás especialmente grande para los filósofos. Toda filosofía genuina comienza con la experiencia, y en este sentido la filosofía es reflexión sobre una experiencia o un significado que ya está allí. La filosofía, por lo tanto, obtiene su contenido y legitimidad de algo dado prefilosóficamente, y creo que debe conservar su relación con esto si quiere mantener su legitimidad. El problema con tanta filosofía académica es que tendemos a perdernos en abstracciones y perdemos de vista las experiencias que nos hicieron filosofar en primer lugar.
Si queremos entender el papel del trabajo en nuestras vidas hoy, también debemos mirar lo que el trabajo ha significado para las generaciones anteriores. Necesitamos el pasado para dar sentido al presente. Si retrocedemos un siglo, los trabajadores no tenían pago de horas extras, vacaciones pagadas, seguro médico, pensión, seguridad laboral y beneficios de desempleo. Trabajaban muchas más horas y probablemente habrían caracterizado el trabajo de hoy como a tiempo parcial. No voy a argumentar que el trabajo de hoy es perfecto, por el contrario, creo que es difícil evitar una ambivalencia total con respecto al trabajo, pero en comparación con lo que era en días anteriores, deberíamos estar bastante contentos hoy. Por lo tanto, es extraño que tanta gente crea que la vida laboral en general ha empeorado. Según un estudio del Pew Research Center, 2006, los estadounidenses creen que los trabajadores de hoy tienen que trabajar más duro por menos dinero, con menos beneficios y menos seguridad laboral que hace una generación. ¿Son correctas? Si comparamos los salarios reales, las horas de trabajo y el desempleo de hace una generación con las cifras actuales, parece haber pocos fundamentos para tal pesimismo. La seguridad laboral puede ser menor en muchos países, pero aún así la mayoría de los que dejan un empleador lo hacen porque eligen hacerlo, no porque pierdan su trabajo. Esta actitud negativa hacia la vida laboral actual puede verse como parte de la noción misma de trabajo. Página 5. Las raíces etimológicas de las diversas palabras para trabajo en diferentes idiomas indican que es algo altamente desagradable. Esto es especialmente claro en el caso del francés travail, que deriva del latín tripalium, que era un instrumento de tortura compuesto por 3 palos. El griego ponos significa dolor, el latín labor se refiere a la monotonía y el alemán arbeit significaba penuria y adversidad. La palabra hebrea abodá tiene la misma raíz etimológica que ebed, que significa esclavo. Los diccionarios modernos no son tan negativos. Si consultamos uno, normalmente nos dará palabras clave como un trabajo, implica un esfuerzo físico o mental, administrar algo para obtener un beneficio de ello, utilizar un material en particular para producir un artículo, etc. Estas pueden ser actividades bastante diferentes. Por ejemplo, podemos tener un trabajo sin usar un material para producir un artículo, y muchos trabajos son improductivos en ese sentido. También podemos hacer ejercicio, lo que significa hacer ejercicio. Incluso podemos resolver algo, es decir, deshacernos de un sentimiento o pensamiento incómodo, haciendo ejercicio. Hay otros significados para la palabra trabajo, pero el significado al que nos aproximaremos más en este libro es trabajo. Sin embargo, el término trabajo tampoco es inequívoco. Dos de los principales significados de empleo son trabajo remunerado y una tarea o trabajo particular que uno tiene que hacer. No parece posible definir trabajo sin usar el término que se suponía que debía explicar, a saber, trabajo. Por lo tanto, es de relativamente poca ayuda. El concise Oxford English Dictionary afirma que el trabajo es gasto de energía, esfuerzo, aplicación de esfuerzo o esfuerzo para un propósito. Sin embargo, ciertamente no consideraríamos todo lo que requiere esfuerzo como trabajo. Jugar al tenis es físicamente agotador, pero muy pocas personas argumentarían que jugar al tenis constituye un trabajo. Como señaló el científico Robert Boyle en la década de 1640. El tenis, del que nuestros galanes hacen una recreación, es mucho más penoso que el que muchos otros hacen de su trabajo, y sin embargo, aquellos se deleitan en el uno y estos detestan el otro, porque hacemos esto por necesidad, y el otro por elección, citado en Thomas 1999, 9. Cuando era adolescente, jugaba mucho tenis, de 3 a 4 horas todos los días en el verano, tratando constantemente de mejorar mi juego y tener más éxito en los torneos.
Sin embargo, el entrenamiento duro solo puede compensar hasta cierto punto la falta de talento natural para el juego, y a la edad de 17 años renuncié después de darme cuenta de que había alcanzado mi punto máximo y que mi punto máximo estaba muy por debajo del nivel de los mejores jugadores en el país. Entonces me tomaba el tenis muy en serio y, excepto por escribir mi tesis doctoral, nunca me había esforzado tanto como en el tenis. No importa cuánto esfuerzo puse en ello, nadie llamaría a lo que hice trabajo en el sentido correcto de la palabra. La cantidad de esfuerzo involucrado no parece ser esencial para que algo se describa o no como trabajo. Claramente se necesita un criterio diferente. Mi hermano era mucho más talentoso que yo y estaba entre los mejores jugadores del país. Durante un tiempo consideró convertirse en un jugador de tiempo completo para intentar triunfar como profesional. Eventualmente eligió obtener una educación en su lugar, y esa fue probablemente una buena elección, pero si se hubiera convertido en un jugador de tiempo completo, su juego de tenis podría haberse descrito como trabajo, especialmente si le hubiera proporcionado un ingreso decente. Entonces habría dejado de ser un aficionado, es decir, alguien que hace algo solo por el amor, de hacerlo. El economista Alfred Marshall sugirió que el trabajo es cualquier esfuerzo de la mente o del cuerpo realizado parcial o totalmente con miras a algún bien distinto del placer derivado directamente del trabajo. Marshall, 1890, 1907, 65. Esta definición claramente tampoco es suficiente, ya que un gran número de actividades que normalmente no veríamos como trabajo lo satisfarían, por ejemplo, dar un largo paseo simplemente porque a uno le gusta hacerlo no sería trabajo, pero en cuanto a algún presente otro motivo, como ponerse en forma, la actividad se transformaría inmediatamente en trabajo. Quizás el dinero es la característica esencial que decide si algo debe ser considerado trabajo o no. Página 6. Ese tampoco parece ser el caso. Los años que mi madre pasó en casa cuidando de mi hermano y de mí fueron ocio, mientras que sus años como contadora de los servicios sociales fueron un trabajo adecuado. Supongo que mi madre no estaría de acuerdo. Un ejemplo más extremo es la esclavitud, aunque algunos argumentarían que el trabajo doméstico equivale a la esclavitud. A los esclavos no se les paga, pero no sería razonable argumentar que, en consecuencia, no están trabajando. Gran parte de todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de la historia, desde los constructores de pirámides del antiguo Egipto hasta los africanos que trabajaban en los campos de algodón americanos, ha sido realizado por esclavos no remunerados. Por lo tanto, incluir el dinero en la definición tampoco ayuda a darnos una definición satisfactoria de trabajo. En general, captamos intuitivamente qué constituye trabajo y qué no. Y entonces no parece que necesitemos una definición. Recuerdo el veredicto en el juicio por obscenidad, Jacobelli sub. Hoyo, 1964, donde el juez Potter Stewart declaró: Hoy no intentaré definir más a fondo los tipos de material que entiendo que abarca esa descripción abreviada y tal vez nunca pueda lograr hacerlo de manera inteligible. Pero lo reconozco cuando lo veo. Normalmente sabemos qué es trabajo y qué no lo es cuando lo vemos. Sin embargo, a veces puede ser difícil trazar la línea entre el trabajo y el no trabajo, y decidir de qué lado de la línea debe colocarse una actividad determinada. Por ejemplo, ¿mendigar es trabajo? George Orwell, a diferencia de la mayoría de la gente, argumentó que lo es. En Down and Out in Paris and London, escribe: Los mendigos no trabajan, se dice, pero, entonces, ¿qué es el trabajo? Una armada trabaja blandiendo un pico. Un contador trabaja sumando cifras. Un mendigo trabaja parándose al aire libre en cualquier clima y consiguiendo venas varicosas, bronquitis crónica, etc.
Es un oficio como cualquier otro bastante inútil, por supuesto, pero, entonces, muchas operaciones de buena reputación son bastante inútiles. Un mendigo, visto con realismo, es simplemente un hombre de negocios que se gana la vida, como otros hombres de negocios, de la forma que tiene a mano. No ha vendido su honor más que la mayoría de las personas modernas, simplemente ha cometido el error de elegir un oficio en el que es imposible enriquecerse. 1933, 1972, 173. Creo que Orwell tiene razón. Sería difícil dar una definición de trabajo que excluya la mendicidad pero que incluya todas las demás actividades que tendemos a categorizar como trabajo. En mi propio caso, debo admitir que mi trabajo a menudo es tal que me resisto a categorizarlo como trabajo, aunque me paguen por hacerlo. Con frecuencia elijo quedarme en casa por un par de días, en lugar de ir a mi oficina en la universidad, y puedo acostarme en el sofá de mi sala de estar con mis gatos en mi regazo, tomando café y fumando cigarrillos mientras leo un libro que encuentro tan interesante y entretenido que lo habría leído en mi tiempo libre de todos modos. Aristóteles no habría reconocido lo que estaba haciendo como trabajo, más bien, lo habría visto como un ocio. Es solo recientemente en la historia humana, con el surgimiento de académicos profesionales, que lo que hago se caracterizaría como trabajo. En ciertos momentos, la distinción entre trabajo y no trabajo ha sido relativamente clara, como cuando un trabajador vende su trabajo al dueño de una fábrica por un periodo de tiempo específico y pasa ese tiempo en la fábrica. Solía haber una distinción bastante clara entre el trabajo y el ocio, el tiempo propiedad de los empleadores y el tiempo propio de los trabajadores. Esto estaba estrechamente ligado a una separación del espacio de trabajo y el espacio privado. El trabajo podría entonces definirse en términos de tiempo y lugar. Por supuesto, así sigue siendo el trabajo para un gran número de trabajadores, probablemente la mayoría, pero también han surgido nuevos patrones de trabajo, donde el trabajador no está todos los días en un lugar específico, sino que puede pasar algunos días en la oficina, otros en casa, ni trabaja un determinado número de horas. Este es particularmente el caso de la creciente categoría de trabajadores del conocimiento. Para estas personas puede ser relativamente difícil especificar exactamente cuándo están en el trabajo y cuándo no. La aparición de nuevas tecnologías como el teléfono móvil e Internet tuvo un gran impacto en estas distinciones. Se puede decir que con esta nueva flexibilidad, la distinción misma entre el trabajo y el no trabajo se ha vuelto borrosa tanto en términos de tiempo como de espacio. El horario flexible es cada vez más común, y las personas se adaptan más individualmente. También ha ganado terreno lo que podríamos llamar flexispace, donde ya no importa dónde hacemos el trabajo mientras lo hagamos. Para muchas personas la oficina ya no es una habitación particular en un edificio específico, sino más bien el equipo que llevan consigo, la computadora portátil y el teléfono móvil. El trabajo puede ser remunerado o no remunerado, entretenido o aburrido, liberador o afín a la esclavitud. El trabajo es una maldición para algunos y una bendición para otros, y un poco de ambos para la mayoría de nosotros. En La conquista de la felicidad, Bertrand Russell señala: hay en el trabajo todos los grados, desde el mero desahogo del tedio hasta los más profundos deleites, según la naturaleza del trabajo y las capacidades del trabajador. 1930, 1996, 162. El trabajo puede ser una experiencia radicalmente diferente para diferentes personas. Los enunciados generales acerca de que el trabajo es tal y cual, por lo tanto, tienden a ser engañoso porque el trabajo puede ser, y siempre ha sido, muchas cosas diferentes. El trabajo es así para algunas personas y así para otras, dependiendo de quiénes sean y qué tipo de trabajo hagan.
El trabajo es una de las características más universales de la vida humana. Prácticamente todo el mundo lo hace. Como escribió Carlos Marx, el proceso de trabajo es la condición eterna impuesta por la naturaleza de la existencia humana. Marx 1867, 290. Muy pocas personas logran evitar el trabajo. Incluso aquellos que son lo suficientemente ricos como para no tener que trabajar suelen hacerlo. Esta universalidad también puede ser bastante engañosa, ya que el trabajo también es un fenómeno tan diverso. Un profesor de filosofía noruego, un CEO estadounidense y un caficultor colombiano trabajan, pero las diferencias entre sus experiencias de trabajo son probablemente más numerosas que las similitudes. Cualquier declaración sobre el trabajo en general, por lo tanto, debe tratarse con cierta cautela. Por otro lado, uno debe usar generalizaciones y simplificaciones tan amplias si quiere tener algún tipo de control sobre el fenómeno. Página 9. En el nivel más básico, el trabajo se trata de cambiar el mundo externo de modo que uno pueda obtener las necesidades de la vida. Trabajamos para sobrevivir. Este modelo simple se aplica mucho más directamente a las sociedades agrícolas que a las sociedades modernas. A medida que ha evolucionado la historia humana, la relación entre el trabajo y la supervivencia se ha vuelto cada vez más flexible. Hay un mundo de diferencia entre la relación inmediata que la gente de las sociedades agrícolas tenía con la comida y la ropa que ellos mismos habían creado y la relación que un programador de computadoras tiene con estas cosas hoy. Si el programador de computadoras consumiera solo las cosas que él mismo produce, tendría mucho frío y hambre. Todavía existe una relación entre producción y consumo para el programador de computadoras, pero es más indirecta, mediada a través de la institución del dinero. Hay otro lado del trabajo, en el que no se trata solo de generar bienes externos, como comida, ropa y vivienda, o un automóvil o un televisor de pantalla plana, sino también de generar bienes internos, como diversión y desarrollo personal. Algunos incluso argumentan que solo a través del trabajo podemos llegar a ser quienes somos, es decir, realizar nuestro potencial humano. No solo creamos algo fuera de nosotros mismos en el trabajo, sino que también creamos nuestra propia identidad. Aprendemos mucho sobre nosotros mismos en una actividad que ocupa gran parte de nuestras horas de vigilia durante tantos años, sobre nuestras capacidades, nuestras relaciones con los demás y nuestro papel en el tejido social. El trabajo ha sido el eje central en torno al cual organizamos todo nuestro proyecto de vida. No hay escapatoria a la cuestión del trabajo cuando estamos pensando en lo que vamos a hacer con nuestra vida. O sobre lo que hemos hecho de ello. Página 10. El trabajo parece ser esencial para nuestra idea de identidad. Cuando leemos el obituario de alguien, el trabajo suele ocupar un lugar destacado en la descripción de su vida. Cuando nos encontramos con personas por primera vez, generalmente les preguntamos a qué se dedican, es decir, a qué se dedican, como si eso nos diera acceso instantáneo a qué tipo de personas son. Si conocemos a alguien en una fiesta y escuchamos que él o ella es psicólogo, cajero, músico, bombero o banquero de inversiones, nuestra percepción de esa persona inevitablemente estará determinada por su profesión. En la comedia televisiva Seinfeld, el personaje de George Costanza, que tiene una vida profesional menos que impresionante, miente repetidamente a los extraños y les dice que tiene trabajos mucho más interesantes de los que realmente tiene. Dice ser arquitecto o biólogo marino solo para parecer una persona más interesante. Cuando se exponen sus mentiras, se ve aún más patético. Sin embargo, está claro que hacemos una inferencia de lo que alguien hace para ganarse la vida, a qué tipo de persona es él o ella. Tales inferencias a menudo serán erróneas, pero hay algún fundamento para hacerlas.
Lo que hacemos día a día influirá necesariamente en toda nuestra actitud hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Nadie puede simplemente dejar su yo laboral en el trabajo y no traerlo con ellos hasta cierto punto a las otras partes de su vida. Por supuesto, no todos se identifican con el trabajo de uno en la misma medida. Para algunas personas es su principal fuente de identidad, mientras que las identidades de otras se basan más en sus relaciones con amigos, familiares o un pasatiempo. Los filósofos y los científicos sociales a menudo han estado tan ocupados describiendo las miserias del trabajo que las satisfacciones que el trabajo puede traer quedan fuera de la imagen. Sería difícil imaginar un trabajo que no tenga bienes internos, es decir, un trabajo que no traiga otra recompensa que el dinero. Por supuesto, todos los trabajos no tienen la misma cantidad de bienes. Un trabajo en el que podemos perseguir nuestros intereses principales, estar entre personas cuya compañía disfrutamos y sentir que hacemos una pequeña contribución para hacer del mundo un lugar mejor claramente contiene más bienes internos que un trabajo en el que ninguno de estos se da. Simplemente no sería cierto decir que un trabajo es un trabajo es un trabajo. El hecho de que el trabajo sea un fenómeno tan enormemente variado, con tantos aspectos, impide cualquier respuesta simple a la pregunta, ¿qué es el trabajo? No existe una única verdad sobre el trabajo, sino una multitud de verdades, dependiendo de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Este libro no se propone presentar y defender una tesis sobre el trabajo. Es más una colección de instantáneas de varios aspectos del trabajo, de lo que ha sido, de lo que es y en lo que quizás se convierta. No busco presentar al lector respuestas sobre cómo deben relacionarse con el trabajo. Dada la diversidad del trabajo, sin mencionar la diversidad humana, cualquier respuesta supuestamente universal sería bastante engañosa. Me conformo, en cambio, con el objetivo más modesto de ofrecer algunas perspectivas y sugerencias. Ludwig Wittgenstein escribió: el trabajo sobre filosofía es, en realidad, más un trabajo sobre uno mismo. Sobre la propia concepción de uno. Sobre la forma en que uno ve las cosas. Y lo que uno exige de ellas. Wittgenstein 1998, 12. Creo que estaba en lo cierto. Tal autorreflexión no puede ser tercerizada. Uno tiene que hacerlo por sí mismo. Lo que espero de este libro. Lo que haré es ayudar al lector a ver algunas cosas más que podrían haberse pasado por alto y a pensar algunos pensamientos que podrían haber quedado sin pensar. Página 12.